Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se presenta en el Festival Attache, que hasta el 13 de enero se desarrolla en la Cité Internacional de las Artes aquí en París, 5 cortometrajes del realizador colombiano Camilo Restrepo, uno de los cineastas latinoamericanos más interesantes del panorama del cine latinoamericano actual. Y precisamente para hablarnos de estas películas y de su intensa trayectoria en el mundo del cine, Camilo Restrepo ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Camilo. Buenas tardes, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Permíteme, Camilo, que explique antes que nada que has nacido en Medellín en 1975, pero que desde 1999 vives y trabajas aquí en París. Me contabas que antes de interesarte por el cine, estudias Bellas Artes en Medellín y más tarde hasta incluso aquí en Bellas Artes en París. ¿Qué es lo que te llevó a las Bellas Artes? Bueno, es correcto. Bueno, la pregunta es un poco difícil de responder. No lo sé, digamos una vocación, lo que sea, ni idea. En todo caso, en mi familia no había nadie que ejerciera una actividad artística y bueno, salió como así de una manera muy espontánea. Vine aquí a París, por una beca que recibí en España. Luego quise cambiar de país y aprender otra lengua y vivir una vida un poco más aventurera cuando era joven, a los 22 años. Y quise luego estudiar la pintura. Quería ser pintor. Una vez que obtuve mi diploma en la Escuela de Bellas Artes, entendí que vivir de eso iba a ser muy complicado y decidí renunciar por completo a toda actividad artística por unos años. De ahí me conseguí un empleo que guardo hoy en día también y al cabo de un tiempo pues me quedaba como una espina, algo que no sabía qué iba a ser. Y dije, bueno, no he intentado... Tenía una pequeña pasión de cinefilia, me interesaba el cine. Dije, no he intentado, intenté siempre la pintura y fui de fracaso en fracaso. Y dije, bueno, pues voy a comprarme una pequeña camarita Super 8 y junto con mi esposa fuimos a una región muy aislada de Colombia y filmamos allí únicamente 6 cartuchos, lo que corresponde a 21 minutos. Porque yo, pues con mi idea de que había fracasado en pintura, pensé, si voy a fracasar, pues intento fracasarlo en poco tiempo. Y resulta que me dije, si en 21 minutos hago una película, continúo. Si no la hago y no me interesa, pues así ya arreglé este tema y sigo viviendo como estoy. Y de ahí me gustó. Salió tu primer corto. Salió mi primer corto. ¿Cómo fue recibido? Es un corto muy curioso. Mezclas incluso spots de televisión de los años 60. ¿Cómo fue el rodaje de ese corto? Bueno, el rodaje fue muy intuitivo. Realmente es una zona muy aislada de Colombia, que se llama la región del Chocó, en el tapón del Darién. El tapón del Darién es una jungla muy espesa que une Colombia con Panamá. Es completamente aislado y por ser un lugar aislado es un lugar propicio para todo tipo de tráficos. Entonces es un lugar violento en el que se había instalado por mucho tiempo la guerrilla y luego los paramilitares. Y en un momento mi hermana, que tiene una vida más bien libre y loca, llegó allí en un momento como de calma y me dijo, pues si quieres venir acá, ¿por qué no vienes? Y dije, pues me interesa. Ahora, para este primer objetivo de hacer una película, buscar tal vez un primer contacto con alguien que no hubiera tenido un contacto con una cámara o algo así. Como yo tampoco soy realizador, buscaba un personaje o una persona sin contacto. Y así fue como surgió la idea, pensando de manera ingenua que alguien no tiene contacto con cámara. Me di cuenta que ya las cámaras habían estado en esa región desde hace tiempo. ¿Y de manos de quién? Pues por supuesto de manos de misioneros, de manos de militares, porque son los que llevan entonces la imagen, como antes aquí en Europa llevaban la imagen del rey para conquistar. Aquí pues llevan la misma imagen y conquistan. Llevaron entonces la religión y llevaron el Estado, llevaron entonces la civilización allí en ese primer contacto. Luego los americanos, que fueron a hacer un comercial allí de la Chevrolet, mostrando que el auto Chevrolet podía atravesar ese tapón del Darién, que es la única porción del trayecto de la autopista panamericana que no se ha podido construir. Entonces ese se llama el tapón, porque ahí sí, esta congestión no puede ese pasaje de todo el continente está ahí obstruido. Y entonces, bueno, me di cuenta que mi objetivo de primer contacto era completamente banal y que más interesante era ver cómo habían sido los otros primeros contactos. Y así comencé esta película, con el mío, mezclando mis propias imágenes con las otras.
El hecho de haber rodado en Super 8 te causó problemas, imagino, porque ya no se hacía eso, ¿no? No, me causó una satisfacción enorme. Primero que todo, no tenía ordenador en esa época, ni cámara de vídeo. Una cámara de Super 8 me costó 10 euros en eBay, más 3 cartas. En fin, no hay producción de cine así. Y lo bueno de no haber estudiado cine es que no tienes ninguna a priori, ninguna idea. Lo haces como quieras. De hecho, esta película yo la concebí como una especie de paisaje, un paisaje filmado por las otras personas y yo mismo. Y en el que mezclaba las imágenes de los otros y la mía. Un paisaje de esa región del Chocó y de cómo cada uno interviene en ella. Y después lo del Super 8, ¿no? Una satisfacción muy grande porque sabía que tenía 21 minutos, que tenía que concentrar al máximo mi mirada, que tenía que escoger qué era lo que quería filmar. Y todo eso era estar pensando en el momento de rodar. Era una economía de la imagen que era muy diferente a la economía económica que hoy puede presentar el vídeo. No era que voy a rodar 10.000 horas. Había una cosa muy intensa ahí y cuando yo iba a hablar con una persona y le decía te quiero filmar, era un gesto total. Quizás también da una textura muy especial a tu película, ¿no? Estamos perdiendo esa textura rugosa de las películas filmadas en película. Sí, bueno, claro, ahora tenemos una supervisión, tenemos una visión demasiado nítida, demasiado clara. Era uno de los aspectos también que me interesaba de esta imagen. Yo creía que demasiada información a veces, y como vengo un poco de la pintura, si pones demasiadas cosas en una pintura terminas por no ver lo que es esencial. Y las cámaras de vídeo tal vez te muestran demasiadas cosas al mismo tiempo, demasiados colores. Es como, digamos, si yo fuera un músico y tuviera un sintetizador o tuviera un piano, tal vez con el sintetizador tendría 10 millones, una paleta enorme, pero con el piano tengo unas teclas. Y yo dije, bueno, yo soy capaz de hacer una melodía con estas teclas y no con 10 millones de sonidos. En tu país la guerra ha marcado los últimos 40 años de la historia. En tu película La impresión de una guerra nos presentas incluso a un recluso que se tatúa con una maquinita de pirograbado que está hecho para la madera, para quemar la madera, ¿no? Eso es, sí. Ese dolor que expresa ese recluso, es el dolor que produce una guerra en un país como el tuyo. Pues yo creo que cada persona lo siente y lo quiere sentir de una manera diferente. Yo creo que él quería sentir ese dolor en carne propia, ¿eh? Y que de alguna manera marcarse era marcar su propio cuerpo, era dejar una huella real de una huella simbólica que ya llevaba en él. La idea de esa película era precisamente buscar todas esas huellas reales que podían de alguna manera encarnar esa herida simbólica que ha sido la guerra. Utilizas incluso vídeos rodados por los soldados. Vídeos rodados por los propios soldados, periódicos defectuosos, son de alguna manera los medios de información, pero de alguna manera alterados. Son periódicos un poco borrosos, los periódicos que no van a ir a la impresión, que se dañan en la impresión, se dañan en la imprenta y se venden como papel a peso. Y luego están estos vídeos de los militares que se filman ellos mismos en los momentos de combate, pero también en los momentos de ocio y de diversión. Y se convierten en ellos en los reporteros de sus propias guerras, de su propia guerra, en los protagonistas de su propia película también. Hay imágenes también, y me parece que es la imagen tal vez lo más importante, de las víctimas que se tomaron un antiguo comando paramilitar y lo convirtieron en un lugar de memoria. Es muy importante, la película se llama La impresión de una guerra porque torna alrededor de todas las marcas reales. Pues este edificio comando paramilitar había sido marcado por todos los muros con palabras bélicas, con ofensas y bueno, en fin, con todo lo que te puedes imaginar del lenguaje de la guerra. Y estas personas del mismo pueblo comenzaron a tomar ese lugar, a pintarlo, a repararlo y luego a crear un centro de memoria en donde habían actividades con niños y con adultos, a hacer dibujos, muchos dibujos, y entonces a recubrir esos muros que antes eran los muros de la guerra, unos muros de la memoria por una paz. Y eso es un trabajo ya de mayor avance, es un trabajo de optimismo, de alguna manera. Estaba pensando que utilizar esas imágenes de los periódicos desechados por la falta de tinta es muy típico de estudiantes de artes plásticas, ¿no?
Pero sí, por supuesto, realmente. Pero sí, muy bien que me lo dices, porque así fue como yo llegué a esos periódicos. En realidad los venden al peso de papel en Medellín, y cuando estudiaba Bellas Artes nos decían, pues, compren el papel allí porque pueden hacer bocetos muchos más bocetos y más barato. Lo utilizan para madurar los frutos, ¿no? Lo En el utilizan, mercado. sí, en el mercado también. Bueno, se le dan muchos, bueno, se vende como papel. Y yo lo que pasa es que cuando estudiaba en la Escuela de Bellas Artes en Medellín y utilizaba eso para dibujar, veía ya las imágenes medio borrosas que estaban allí y decía, pero esto ya tiene algo. Y lo más curioso es que comencé entonces a hacerme un archivo colombiano borrado. Y entonces iba a comprar 1 kilo de periódico y lo guardaba en casa, seleccionaba las hojas que me interesaban, 1 kilo, y llevo más o menos, desde que estudiaba Bellas Artes, que fue en los años 90, debo tener unos 20 años, bueno, me he tenido que deshacer de muchos por las mudanzas y por cosas de vida, pero 20 años de la historia borrada de Colombia. Increíble. Vas a rodar incluso una ficción, Cilaos, exploras las raíces míticas de tu tradición y sobre todo esa herida de la llamada herida colonial. ¿Existe realmente esa herida colonial? ¿La sientes? Mira, yo creo que es una película es una película que habla más del desarraigo, si quiero, y creo que también tiene un problema fundamental sobre la justicia. Pero podemos ir hasta eso de lo colonial. Digamos que es una película que fue filmada aquí en Francia con una cantante de la isla de La Reunión, una reunionesa, una cantante de la música maloya, que es la música tradicional, es una música que permite comunicar con los ancestros. Como saben, La Reunión es una isla que estaba completamente despoblada hasta que llegaron los franceses allí y fundaron una colonia. No hay pueblo reunionés autóctono. Es una mezcla. Es una mezcla producida por los franceses, una mezcla de africanos, una mezcla de diferencias. Porque para poder vencer hay que dividir y, por supuesto, eso es lo que pasó. De ahí sale la lengua, el creol, que es una mezcla en diferentes dialectos, en diferentes lenguas africanas, idiomas y mezclas con francés. Entonces ese desarraigo ya no es solamente, es un desarraigo profundo, es casi la isla del desarraigo de alguna manera. Comunican entonces por medio del maloya con los ancestros, comunican de alguna manera con lo que perdieron. Se habla de una pérdida. Y lo perdieron de alguna manera injusta, sienten una injusticia, lo que tenían no lo tienen ahora por culpa de algo. Es ese tema de la injusticia o de la justicia el que me interesa más. Y que tiene que ver algo con Colombia también. Más allá de pensar Colombia como un problema colonial o un problema como de conquista, son demasiados años, 500 años, podemos reactualizar todo ese tema del sentimiento de injusticia, del sentimiento de pérdida y adaptarlo como a nuevos momentos. Yo lo que intenté hacer fue basarme en la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, en las 3 primeras páginas, que tratan también pues, de esa figura de Pedro Páramo, una especie de cacique, de terrateniente en todo caso, que maneja pues, una especie de pueblo como él quiere, sembrando por doquier todos sus hijos bastardos. De allí, pues digamos que ese padre también es la figura de la patria, de alguna manera, si queremos entenderlo así, y que todos esos bastardos podrían ser de alguna manera los desheredados. Llevas casi 20 años aquí en Francia. Que es una manera, hay que estar fuera de Colombia para poder ver la realidad de tu país. Yo creo que hace falta perspectiva. Yo creo que efectivamente es interesante tener la perspectiva. No sé si es necesario, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque te permite entender el país como un terreno de estudio y no como un terreno en el que vives. Una cosa es lo que vives día a día y estás afectado pasionalmente por esto, estás afectado pasionalmente por lo que te ocurre, estás completamente distraído también por la vida cotidiana y no entiendes esto como un lugar en el que, por ejemplo, cuando yo voy a ver la vida cotidiana y encuentro marcas como esos periódicos, es porque también la distancia me permite entenderlos no como un peso del papel y entender que tal vez son esas imágenes evocadoras, lo que queda también en mí de imagen mental de esa Colombia en la que ya no vivo. La tinta se va escurriendo poco a poco. Pues yo pienso que el tiempo también va escurriéndome un poco las imágenes mentales. Y es el olvido también un tema importante.
Camilo Restrepo, ¿qué representa para ti presentar tus cortos en un festival como Attache, dedicado a la creación colombiana, aquí en París? ¿Es una manera de cerrar el círculo, quizás? Bueno, para mí es muy interesante porque es digamos, si a mi parecer, la primera vez en que he sido invitado a una exposición en conjunto con artistas plásticos. Y es de alguna manera volver otra vez a estas artes plásticas del principio, de las que te hablaba. Yo no encuentro ninguna división entre cine y artes plásticas y entiendo que son modos de expresión que pueden ser compatibles. Y de hecho veo que hay muchos videoartistas o algo así que trabajan la imagen en movimiento como un cineasta también. Entonces, esas cuestiones de límites, bueno, me parece que si podemos jugar entre ellas es interesante. Yo no quiero considerar tampoco que mi trabajo sea un trabajo de espacio museal. Me gusta que sea visto en una sala, me gusta la oscuridad, me gusta el abandono de esa sala, pero que puede ser un trabajo artístico como el otro y estar en una exposición de artistas. Tus películas han causado sensación en muchos festivales. Muchos críticos se preguntan cuándo vas a rodar tu primer largometraje. Ya. Ya está, lo has rodado ya. No, para nada. No, de hecho, bueno, estoy trabajando en él, rodar. El trabajo es muy lento porque entonces intento hacerlo yo mismo. Como te decía, pues no tengo otro trabajo en paralelo, soy un empleado de una empresa, entonces intento como manejar las dos cosas al mismo tiempo. E intento sobre todo hacerlo yo la mayor parte del tiempo, aunque siempre me rodeo de grandes colaboradores. Y creo que es tal vez un momento de hablar de mis grandes colaboradores aquí en Francia, que son los chicos del taller que se llama L'Abominable. Son una serie de cineastas que trabajan solamente con celuloide. ¿No sentís como dinosaurios en este mundo, universo, esta era digital? No, somos tal vez demasiado jóvenes para trabajar en digital. El digital ya pasó de moda. Pues... No, ¿cómo decirte? Mira, es una ventaja enorme, primero que todo. Yo creo que muchas producciones ahora están volviendo de nuevo a rodar en celuloide. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que es una pérdida de tiempo enorme tener que filmar horas y horas, ensayar horas y horas y perder la concentración y tener equipos enormes, mientras que si estamos aquí concentrados lo hacemos más rápido. Y el celuloide impone esa concentración. Pero bueno, aparte de eso, digamos que era una oportunidad fantástica para nosotros como artistas. Ese movimiento de la industria del celuloide al vídeo. ¿Por qué abandonaron las máquinas? Dejaron todo por detrás. Se fueron directo, bueno, esto va a ser más económico, esto es la mejor cosa que podemos hacer. Comenzaron a tirar los proyectores afuera, a las calles. Comenzaron a deshacerse de todo el material. Y que, bueno, los artistas llegamos, pues en nuestro modo muy básico y muy precario de hacer nuestro trabajo, llegamos a recuperar las cosas. Y llegamos a recuperar también ese saber. Y ahora sabemos hacerlo nosotros. Estamos acabando este año de Colombia aquí en Francia, año importante para Colombia, la firma de los acuerdos de paz. Ha servido como revelador, y permíteme que hable de películas reveladas, revelador de grandes artistas que estaban un poco en el anonimato aquí en París o también en Colombia. Ha servido para ti mismo como un revelador. Pues sí, mira, yo no conocía esta escena colombiana de jóvenes artistas, pues estaba, como te digo yo, mucho en mi parte cinematográfica. Conocía los cineastas colombianos, pero no conocía los artistas plásticos colombianos. He tenido un mayor vínculo con la literatura, tal vez, más que con las artes plásticas. Digamos que cuando yo abandoné la pintura, decidí, pues, continuar a interesarme en la pintura, pero de una manera un poco más histórica. Y no tenía como mucho trato yo con lo que estaba pasando. Y sí, de hecho, pues me ha revelado una escena artística que está muy, muy viva en Colombia, porque muchos artistas han venido, pero también aquí mismo en Francia. Porque somos, yo creo que la comunidad latinoamericana más importante en cantidad, digo yo, en número de personas en Francia, instalada en Francia. En fin, pues ya lo saben, este jueves tienen una cita en la Cité des Arts, cerca del Ayuntamiento de París, para la proyección de los cinco cortometrajes. Es toda tu obra cinematográfica. Sí, es muy corta, sí. Cinco trabajos solamente y 5 trabajos cortos. Sí. Si los unimos, no llegan a las 2 horas. Creo que no llegan a los 80 minutos. Creo que llegan a los, bueno, digamos 90 para que la gente se anime.
Pero bueno, es muy interesante ver cómo ha habido, cada corto marca una etapa importante en el trabajo. Y yo creo que, bueno, con un poco de curiosidad van a encontrar una manera, primero un contenido que tal vez es interesante en el análisis temático, pero también una formulación, una manera de llegar a la forma, que es un cine que invita un poco a la reflexión, porque es una forma, de alguna manera, que involucra al espectador. Pues ya lo saben, a las 7:30, me A las decías. 7:30, eso es, 7:30 de jueves. la tarde en la Cité des Arts, aquí en París, para los cortometrajes de Camilo Restrepo. Muchas gracias, Camilo. Pero no, gracias a ti. Permíteme también dar las gracias a Rodolphe Roth-Marcan, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros oyentes que nos siguen a través de Radio Universidad Nacional en Colombia, frecuencia 95.5 FM de Bogotá. Gracias de nuevo, Camilo, y a ustedes convocarles para una próxima edición. Muchísimas gracias por su atención, sobre todo, y convocarles para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.